estuvimos hablando acerca de la física, ¿verdad? De la resonancia magnética y así como algunas de las secuencias y cómo se producían, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ahondar acerca de las secuencias ponderadas en difusión, entonces, para poder entender el concepto. Entonces, difusión es un mapa isotrópico ponderado en T2, que significa que la base va a ser secuencias ponderadas en T2, que ya la vimos anteriormente. Por eso es que era importante la física, ¿verdad? Antes de entrar a las secuencias de difusión. Entonces, combina valores de difusión reales y señales de intensidad en T2. Entonces, lo que brilla en T2 prácticamente se va a ver similar en imágenes ponderadas en difusión, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a valorar? Es la facilidad con la que las moléculas de agua se mueven dentro de un tejido, ya sea extra o intracelular, que vamos a ver más adelante. Y también brindan información sobre la celularidad. Por ejemplo, un tumor va a tener bastante celularidad, por ende, la difusión de estas moléculas no va a ser tan libre como en otros tejidos, ¿verdad? O en otros espacios dentro de nuestro organismo. También brindan información sobre la isquemia, el edema, y básicamente lo hacen mediante analizando el movimiento aleatorio, o sea, browniano. Bueno, entonces básicamente hace este análisis mediante el movimiento browniano que ya tienen las moléculas. Entonces, difusión, ¿qué es el concepto de difusión? Ahí vemos en la pantalla una molécula que está en la parte, en el centro, ¿verdad? Entonces, esa molécula, dentro de condiciones normales en nuestro organismo o en cualquier otro material, ¿verdad? Tiene un movimiento y ese movimiento lo hace aleatoriamente, como está ahí descrito las diferentes direcciones, ¿verdad? Puede agarrar hacia arriba, puede agarrar hacia una esquina, luego irse para la otra esquina, etcétera, ¿verdad? Y en determinado tiempo va a estar en diferentes posiciones. Ese es el movimiento aleatorio browniano, se refiere. Sin embargo, ahorita solo estamos analizando una sola molécula. Cuando la ponemos en por ejemplo, un tejido hay varias moléculas, en este caso de agua, ¿verdad? Entonces esas moléculas todas van a tener un movimiento aleatorio dentro de esa porción de tejido o lo que sea que estamos estudiando. El pozo, aquí bueno, entonces estas moléculas tienen diferentes movimientos, ¿verdad? Aleatorios. Ya lo dijimos, ¿verdad? Igual todas estas moléculas dentro de un tejido, ¿verdad? Entonces, ese movimiento va a crear como un radio o una circunferencia donde se están moviendo, que es todo esto que vemos acá, ¿verdad? En un determinado tiempo, aquí está, ¿verdad? En un determinado tiempo es todo este radio que ellas están realizando al estarse movilizando. Y a eso es lo que se le va a llamar esta distancia, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada en este tejido, ¿verdad? Ya vamos a ver la fórmula que en este caso, Albert Einstein fue el que comenzó a indagar acerca de las propiedades físicas de este movimiento, ¿verdad? Entonces es esta la fórmula que él en su trabajo ideó, ¿verdad? Para poder calcular la difusión o la propiedad de difusibilidad de una molécula, ¿verdad? Entonces está dado en milímetros cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces al hacer el despeje, ¿verdad? De esta variante, nos encontramos con que esta distancia en determinado tiempo puede ser calculada y ese cálculo nos va a dar el índice de difusión de esa molécula. Eso él lo hizo cuando tenía aproximadamente, creo que 25 años y fue en mayo de 1905. Y así se llamaba, ¿verdad? La investigación en la teoría del movimiento browniano de esa molécula. Sin embargo, vemos que cada molécula, por ejemplo, si nosotros ponemos una molécula en un tejido donde hay bastantes paredes celulares, por ejemplo, entonces esta molécula no va a tener la misma o el mismo movimiento a estas moléculas que están en el lado derecho de la pantalla, no van a tener la misma difusión. ¿Por qué? Porque aquí van a estar restringidas ya sea por cualquier barrera que podamos ver, ¿verdad? Entonces, las barreras hacen que haya una difusión impedida, ¿verdad? No se pueden mover tan libremente como lo vemos en este otro cuadrito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en determinado tiempo esa molécula se va a mover diferente o una distancia diferente. ¿Por qué? Porque ya hay barreras que están impidiendo este movimiento aleatorio o libre de las mismas.
Entonces, igual, ¿verdad? Difusión impedida puede ser obstaculizada o restringida. Entonces, son conceptos diferentes, pero que deben de ser aclarados para que podamos entender el comportamiento de estas moléculas dentro de un tejido o en el organismo en este caso, ¿verdad? Entonces, tenemos varias moléculas en el espacio extracelular. Las pelotitas que vemos ahí en color café son células, ¿verdad? Y dentro de estas células sabemos que hay moléculas de agua también. Entonces, aquí vemos que esta molécula se va a mover libremente, aunque algo impedida u obstaculizada, perdón. ¿Por qué? Porque hay barreras alrededor, que son las células, que impiden este movimiento tan libre de las mismas, ¿verdad? Sin embargo, en este otro cuadrito vemos moléculas que están dentro de las células. Y esas células, por ejemplo, si tienen una barrera, una barrera bastante impermeable, entonces estas no se van a poder mover tan libremente como vemos en el otro cuadrito, ¿verdad? Entonces, mediante eso se van a transmitir las diferentes señales en las secuencias de difusión. Entonces, aquí tenemos otro cuadrito donde vemos moléculas de agua donde están libremente, sin ninguna barrera. Vemos otras moléculas de agua en el espacio extracelular que tienen barreras, que significan, ¿verdad?, las membranas celulares. Por ejemplo, algunas membranas celulares son impermeables. Y vemos otras moléculas de agua que están dentro de la célula. Entonces, las moléculas de agua que están en un medio libre, sin barrera, vemos que las propiedades de difusión se van a difundir bastante bien y en un tiempo mucho mayor. A diferencia de las moléculas que están en un espacio extracelular que hayan barreras, siempre se van a difundir, ¿verdad? Van a tener esa curva ascendente porque van a difundir. Sin embargo, va a ser en menor tiempo a la que realmente está totalmente libre, ¿verdad? Ahora, las moléculas de agua que están dentro de las células, que tienen esa barrera que definitivamente no les permite movilizarse completamente o escurrirse, se podría decir, dentro de los espacios, estas van a empezar a difundir. Sin embargo, va a haber un tiempo en que esa difusión no va a continuar. ¿Por qué? Porque simplemente están dentro de esa célula y esa célula no les va a permitir moverse libremente. Entonces vemos las curvas, ¿verdad? Una va ascendente y con un movimiento más rápido, otra siempre va ascendente con un tiempo no tan rápido, pero siempre va ascendente. Sin embargo, la otra va ascendente, pero llega un punto en que no va a poder difundir como las otras. Entonces, recordemos también que dentro de un tejido hay vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, pues, las células o las moléculas de agua, ahí simplemente tienen un transporte continuo, libre y de bastante velocidad. Recordemos que hay un flujo, ¿verdad? Un gasto cardíaco y todo eso hace que todas esas moléculas de agua simplemente difundan con una mayor facilidad. Entonces, la perfusión, ¿verdad? Comparándolas con las otras moléculas que vimos anteriormente, de las mismas va a ser todavía mayor y a una velocidad mucho mayor. Entonces vemos, ¿verdad?, que se pueden formar curvas mediante el movimiento de cada molécula de agua dependiendo del tejido donde esté. Y aquí es donde se utiliza, ¿verdad?, las curvas, se utiliza para fines clínicos, ¿verdad? Entonces vemos de que el agua libre y el agua que está obstaculizada, por ejemplo, tienen una difusión similar, sin embargo, a tiempos diferentes. En cambio, la difusión que está, en este caso, restringida, comienza a difundir, pero posteriormente no sigue, ¿verdad? Entonces, esta diferencia en curvas, ¿verdad?, es lo que nos va a dar el contraste posteriormente. Y lo mismo si agregamos la perfusión, en este caso de las moléculas de agua que están en el vaso sanguíneo, ¿verdad? Vemos que van a difundir mucho mayor, con una mayor velocidad a un tiempo todavía más rápido, ¿verdad? Entonces, esta diferencia en los contrastes, en diferencias en curvas es lo que nos va a dar el contraste en el tejido. Entonces, las imágenes que generan contrastes basadas en diferencias de difusión de las moléculas en diferentes tejidos, por ejemplo, las imágenes en difusión, van a ser ponderadas en T2, o sea, van a utilizar tiempos de eco cortos, ¿verdad? Entonces, se van a ver las moléculas que están, en este caso, restringidas o impedidas, se van a ver brillantes.
Entonces, ¿cómo se va a realizar una secuencia ponderada en difusión? Ya vimos cómo se realizan las diferentes secuencias en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, se envía un pulso de radiofrecuencia, ya sea de 90 grados. Vemos que entonces vamos a cambiar el eje, ¿verdad? Con la magnetización longitudinal por la transversal al momento de dar o enviar ese pulso de radiofrecuencia. Y tenemos también, dijimos de que hay secuencias que son combinadas, o sea, en difusión la secuencia es combinada. ¿Por qué? Porque utiliza esta secuencia que es Fineco, que la vimos anteriormente, y también va a utilizar gradientes, que los gradientes son como unos pequeños campos magnéticos dentro del mismo magnetismo, del gran magnetismo que produce la máquina, y eso van a hacer que los protones ya sea se pongan en fase o se desfasen. En este caso, este gradiente de mayor potencia va a crear un desfase. O sea, primero estaban en fase, posteriormente se le agrega este gradiente, va a crear un desfase. Y va a ser el desfase mayor en la molécula que está más cerca de este gradiente, porque aquí tiene una mayor potencia este campo magnético, ¿verdad? Posteriormente se envía el pulso de 180 grados, ¿verdad? Este que estaba a determinada distancia se va a cambiar su eje a otra distancia, ya sea al lado contralateral en 180 grados por ese pulso de radiofrecuencia que se envió aquí. Y posteriormente el otro gradiente va a ser el contrario que hizo eso. Entonces, si este lo desfasó, este lo va a volver a poner en fase posterior al impulso de radiofrecuencia de 180 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener al final? Vamos a tener moléculas, en este caso de agua, que están sincronizadas y por ende van a dar un eco bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en el agua que tiene algún obstáculo o que está restringida. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque esa agua, como no tiene un movimiento libre, entonces podemos hacer cambios en la misma y cambios de señal de intensidad sin ningún problema. Sin embargo, cuando tenemos un agua que está siendo difundida en el diferente tejido, entonces esta molécula de agua que tal vez teníamos al principio en un lugar ya no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque se movió. Entonces tiene un movimiento más libre. Entonces esa molécula de agua pues, no la vamos a poder manejar como la manejamos anteriormente, ¿verdad? Si en dado caso esa molécula de agua estuviera en un lugar donde tuviera algún tipo de barrera. Entonces, al no estar en fase adecuadamente, entonces emite un impulso de radiofrecuencia o un eco de radiofrecuencia débil. Por lo tanto, esas moléculas de agua en ese tejido que está libre, ¿verdad? Podemos decirlo, no van a emitir tanta señal. Y en eso se va a basar la secuencia de difusión. Entonces, bueno, tenemos aquí, ¿verdad? Las secuencias Fineco, dijimos, ¿verdad? Lo que mandamos, impulso de 90 grados, luego de 180 grados. Y tenemos una imagen que se saca con los gradientes apagados y otro cuando nosotros activamos esos gradientes, que son esta imagen de abajo, ¿verdad? El valor B se le va asignando y el valor B es prácticamente un valor que se le da al grado de difusión, en este caso de las moléculas que tienen esa propiedad, se le va dando un valor B dentro de la máquina. Entonces tenemos un valor P de 0, que significa un valor P de 0, que la imagen va a estar bastante ponderada en T2. Y un valor de B es que la imagen se va a parecer más a el valor de difusión. ¿Y qué es el valor de difusión? Vimos que se va a emitir mayor señal las moléculas que tienen restricción, ¿verdad? En este caso, las moléculas de agua que tienen restricción. Sin embargo, las que no tienen esa restricción, entonces simplemente no van a emitir tanta señal. Entonces, a eso se refiere con el valor de B. Entonces, tenemos dos imágenes, aquí las vamos a ampliar, en donde tenemos un valor B de 0, o sea que casi no se le ha dado un valor reflejado en difusión. Y tenemos otra imagen que tiene un T2 más un valor en difusión dado por un B, un valor de 500, ¿verdad? Entonces en T2 dijimos que el líquido era brillante, ¿verdad? Entonces vamos a ver los conductos biliares brillantes, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver brillante. También las estructuras vasculares van a ser brillantes, ¿verdad? La citis en este caso se va a ver bastante brillante porque en T2 el agua brilla, ya lo habíamos dicho anteriormente.
Entonces, cuando vamos agregando estos valores de B, que significa restricto, o sea, le va a dar más valor a la restricción, a las moléculas que tienen esa restricción, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo que poco a poco, por ejemplo, los ductos biliares que no tienen una restricción, ¿por qué? Porque hay flujo, entonces se van a ver oscuros, vamos viendo sin mucha señal de intensidad. Igual, el líquido cefalorraquídeo, sabemos que es un agua libre, ¿verdad? Anda ahí, las moléculas de agua andan libres, entonces vamos a ver que solo se va a ver, en este caso, el cordón de la médula y no vamos a ver el líquido cefalorraquídeo que lo rodea. Y vamos a poder ver algunas otras, o se podría decir, lesiones que tienen restricción en la difusión, ya los van a ser más fácilmente visualizables, como ser la metástasis que vemos aquí, que están en el hígado, de distribución difusa dentro del parénquima, y podemos ver también algunos ganglios linfáticos que están alrededor. Los ganglios linfáticos ya presentan por sí mismos, por la por la arquitectura de los mismos, ya presentan restricción en la difusión. ¿Por qué? Porque tienen bastante celularidad. Entonces el flujo dentro de ellos no es tan libre. Por ende, casi siempre van a ser hiperintensos en secuencias de difusión. Entonces, tenemos que analizar el contexto clínico del paciente también, porque pudiesen ser ganglios que no estén con alguna alteración, simplemente la arquitectura de ellos les permite brillar así en esta secuencia. Que otras estructuras también brillan, por ejemplo, las glándulas suprarrenales. ¿Qué quiere decir esto? Que la arquitectura de las mismas no les permite tener un fluido de agua como en otros tejidos, entonces van a brillar, y así sucesivamente. Entonces aquí están los valores de B, ¿verdad? El agua restringida, el agua que está obstaculizada, el agua libre y la de perfusión. Entonces vemos que el valor de B se va agregando y estas sustancias o moléculas que tienen restricción van a brillar más, a diferencia de las otras moléculas de agua en los diferentes tejidos. Entonces a eso le vamos a decir el valor B, y este va a determinar el grado de ponderación en difusión. Entonces ahí vemos un ejemplo, ¿verdad? Una imagen que se le asigna un B de 0, está más hacia una imagen ponderada entre 2. Sin embargo, cuando le van agregando ese valor de B, entonces vemos cómo poco a poco lo demás se va a volver oscuro y las partes que están restringidas van a ser fácilmente visualizadas. Y vemos una que se le asigna un B de 500 y otro B de 1000. Y aquí hay una diferencia, ¿verdad? En este caso vemos una masa en el lóbulo hepático derecho, donde en una imagen se le asignó un valor de B de 600, ¿verdad? Entonces vemos que casi todo está oscuro, porque tiene un mayor valor de B, a diferencia en esta otra imagen, donde solo se le asignó un B de 50. Entonces vemos la diferencia. ¿Qué pasa? Que vamos a lograr ver con mucha más facilidad aquellas sustancias que tienen restricción a la difusión. Entonces, en eso, a eso se refiere con agregar el valor B, y para eso sirve el valor de B en una secuencia de difusión. Por eso es que es importante. Y aquí tenemos otra secuencia de difusión, ¿verdad? Que en este caso se le asignó un valor de B a esta imagen menor que la que tenemos en el lado derecho. Y vemos que aquí hay partes que brillan dentro de la imagen. Sin embargo, en esta otra imagen que tenemos a la derecha, vemos que podemos ver algunas lesiones dentro del hígado que no se miraban anteriormente. Entonces, por eso es que es importante el valor de B en una secuencia de difusión. Bueno, también es necesario saber que la señal de intensidad que vemos en las secuencias de difusión es una mezcla de la difusión como tal, ¿a qué se refiere la difusión como tal? De la restricción que tienen las moléculas de movimiento y el tiempo de relajación de T2, y a eso se le llama el efecto shine-through. Entonces, por eso es que es necesario tener un coeficiente de difusión aparente o un ADC. Entonces, ¿qué hace el ADC? Este asume que toda la señal sufre un decaimiento y depende del valor, meramente del valor B. Entonces va a ser una imagen, ya sea por los diferentes algoritmos que tiene la computadora, y va a dar el valor real de la difusión. Entonces, por eso es que es necesario siempre, al momento de nosotros ver una secuencia ponderada en difusión, siempre hacer la comparativa con el ADC
para evitar ese efecto que tiene el shine through de el T2 hacia la secuencia de difusión. Y es mediante esta fórmula que se realiza, ¿verdad? Entonces prácticamente hace un decaimiento en todas las señales y posteriormente va a dar el valor real de los tejidos que tienen realmente restricción o que sus moléculas tienen alguna un paso obstaculizado. Y este es el algoritmo, ¿verdad? No sé, para quienes les guste la física y todo eso, ¿verdad? Siempre es importante saber de dónde sacan estos valores. Y el S0 representa la intensidad de señal en imagen sin ponderación de difusión. Y el S1, la señal de intensidad en las imágenes de difusión. Un B0 se le va agregando según el valor que dijimos anteriormente. Y este puede ser entre 1 a 1000 a 1500, dependiendo, ¿verdad?, del equipo que nosotros utilicemos. ¿Qué se ocupa para hacer un mapa de adhesión? Todos estos valores se le va agregando la señal. ¿Qué se hace primero? Se origina que la máquina, cuando usted hace aplicación, la máquina queda el resonador. ¿Qué saca la primera difusión? Creo que es la adhesión. Difusión primero, por el T2. Sí, claro, porque por el T2. Para hacer el mapa de adhesión, ocupamos dos B0, dos difusiones. B0, perdón, dos B0 y B. Creo que recomiendan que ocupa dos B0 y B que no se hace. Y a partir de esos dos comienza a sacar el mapa de la adhesión. Y lo calcula, si usted no, lo que dice, vaya, por ejemplo, en Troca, si usted no tiene un B que sea más de 1500 B0, o sea, usted definitivamente no puede hacer, porque no lo puede tener. En realidad, la máquina no le va a cambiar, porque es lo que usted lo va a poner unos valores, y si usted tiene mayor de 1400, por ejemplo, no se puede hacer. Aunque tenga no es bueno. El algoritmo tiene que tener los valores para que le calcule la. Y no se lo va a calcular, primero es la difusión. Y después podría decir que la difusión de bajar el cálculo. En resumen, sin entrar mucho en esa fórmula, hablar de ese logaritmo, de todo eso. Básicamente compara B0 con el B por ejemplo. O sea, una imagen más ponderada en T2. B0 que es una imagen más hacia la difusión. Y cada voxel, por ejemplo, que tenía una señal alta en T2. En B0 lo resta. O a ese voxel de señal alta se lo resta el de la señal. El del B ponderado en difusión alta. Solo hace una comparativa. Pero que la comparativa aquí, para que salga el valor real. Lo que guiaba acá, ¿verdad? Esta orden de intensidad, por eso que da ese valor de. Y si uno no tiene una adhesión, uno también puede hacer la comparación. Usted compara B0 y B si en B0 ya era hiperintenso. Entonces el T2. Y en B no es real. Sigue siendo hiperintenso, entonces no es real. No es real, ¿verdad? Y usted pone un T2 espinento, ¿verdad? Y también ya era hiperintenso. Más ya punta de que sea intrínsecamente hiperintenso. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos que prácticamente en el lóbulo temporal, en este caso en el derecho, se observa una hiperintensidad de señal que posteriormente, comparándolo en el mapa de C, vemos que está ahí, ¿verdad? Entonces ese es una área que tiene una restricción a la difusión y es verdadera. Siempre es importante verla, o sea, ya vimos las ventajas de la difusión, ¿verdad? También tiene algunas limitaciones. Una es la escasa resolución espacial. ¿Por qué? Porque hace supresión de señal de fondo. Entonces por eso es que vemos las imágenes ponderadas en difusión a veces que son difíciles
poder valorar bien el tejido o la estructura que se está en este caso evaluando. E igual es con el ADC, ¿verdad? El ADC a veces pueden tener esa escasa resolución espacial que le llaman, ¿verdad? Pero no se puede tampoco interpretar aisladamente, como dice ahí, siempre tiene que ser comparada con el mapa ADC por ese mismo efecto que dijimos anteriormente. También, ¿qué otras limitaciones tiene? Puede ser afectada por la señal ruido, artificios de susceptibilidad dentro del campo magnético, distorsiones geométricas o también la inhomogeneidad del campo magnético. Todo eso puede hacer que no se den los valores adecuados de difusión. Por eso es necesario también tener un equipo equilibrado adecuadamente para evitar esos errores. Bueno, las aplicaciones clínicas, vemos que en la parte del cerebro, ¿verdad? Tiene innumerables aplicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué patologías nos van a dar difusión restringida? Vemos las vasculares, infartos, ¿verdad? O injurias hipóxicas. Neoplásicas, la mayoría de tumores, ¿verdad? Todos esos que vemos aquí, que los menciona el cuadro, que es para que nosotros los estudiamos, ¿verdad? Infecciosas, abscesos, empiemas, meningoencefalitis. Las traumáticas, hematomas, lesión axonal difusa, degeneración waleriana, etcétera. También ciertas áreas de confusión. Toxicometabólicas, todas las que vemos aquí, hipoglicemias, hiperglicemias, cefalopatía del Wernicke, y algunas enfermedades congénitas bioquímicas, como vemos ahí. Y enfermedades desmielinizantes, como ser desmielinización osmótica, esclerosis múltiple, y algunos otros síndromes que nos menciona esa tablita. Entonces vemos que es bastante útil, ¿verdad? Si tenemos el contexto clínico y también comparar con las otras secuencias que nos da, ¿verdad? Según el protocolo que utilicemos en este caso para cerebro. Ahí de las áreas, ¿por qué restringen o infarto? Las áreas de isquemia porque ya hay una pérdida de membranas celulares, por ejemplo, hay un daño hipóxico, por lo tanto no hay una difusión adecuada, se pierden los transportes de membrana, etc. Entonces no va a haber una difusión adecuada en esa área de isquemia. Lo que sí va a haber es alrededor, puede haber algún tipo de edema. Porque hay un área de isquemia, no hay suficiente energía para esa bomba. Para esa bomba meter o sacar el agua. La célula se hincha, se relatiza. Todo el agua queda atrapada dentro de la célula. Y dentro de la célula hay el agua discute con menor facilidad dentro de la célula que fuera del. Y en los tumores, por lo que usted le explicó, la hipercelularidad. Hay más células, más en un espacio más reducido. Donde hay menos líquido intersticial dentro de la célula. Y la agua que está dentro de la célula restringe digamos que está fuera de la célula. Por eso en hipoglicemia también hay desperdición, pero no hay glucosa que te dé energía a la célula intersticial. La intoxicación por monóxido de carbono también, pero el monóxido de carbono resiste y ahí tenemos la regeneración de energía de efecto. Y todas esas pruebas que interfieren con el ciclo de creación de la bomba sólida. Y la hematoma. Y la C. Por eso, es como es un coágulo, todas las proteínas, todas esas quitinas, ¿verdad? No permite. Y después una no permite que difunda. También porque el mismo coágulo es físicamente una señal que tienen aspirina, hierro, todo eso. Moléculas que aumentan la susceptibilidad, que generan susceptibilidad. Bueno, entonces otro ejemplo, ¿verdad? De lo que dijimos anteriormente. Acá vemos una área, en este caso de isquemia, que va prácticamente abarca el lóbulo frontal y parietal. Creo que también parte, bueno, en este caso eso es lo que logramos ver. Y que restringe en difusión, porque restringe porque lo comparamos con el mapa de C y se ve pico intenso.
Ahora aquí les traje una imagen para que también se ubiquen en la tomografía, ¿verdad? Vemos, vemos unas lesiones, ¿verdad? Que se ven en el hígado, y vemos que está también la fase arterial, la fase venosa, y una fase tardía sería de 3 minutos, ¿verdad? Y definitivamente también se ven en las imágenes que tenemos de resonancia magnética, en las diferentes fases también. Sin embargo, si nosotros agregamos a estas mismas imágenes una imagen ponderada por ejemplo, en difusión, vemos que hay una lesión hiperintensa, en este caso más hacia el segmento, creo que estaríamos en el segmento 6 o 7, en el segmento 7 creo que estaríamos. Y vemos que en las otras imágenes que teníamos anteriormente no se visualizaba adecuadamente, ¿verdad? Sino que es la difusión lo que nos hace poner atención en esa lesión que en las otras imágenes pudiesen haber pasado desapercibidas. Y aquí también vemos otros usos, ¿verdad?, de la difusión, por ejemplo, caracterización de la lesión. Hay ciertas tumores, ¿verdad?, que si nosotros sabemos el comportamiento del mismo, podemos decir, bueno, eso parece más este tipo de tumor o puede ser otra extirpe, ¿verdad? En este caso, como los colangiocarcinomas, sabemos que pueden ser formadores de masa, ¿verdad? Y donde suele estar la parte fibrótica o la parte fibrótica de un tumor, por ejemplo, como ser el colangiocarcinoma. No sé si alguien sabe. ¿Alguno? La característica de un colangio Bueno, haciendo la comparación, aquí vemos dos tumores, ¿verdad?, que están en el lóbulo hepático derecho del hígado, bueno, el lóbulo hepático derecho. Entonces hay uno que muestra una señal de intensidad en difusión más homogénea y hay otros que no, ¿verdad? Entonces esa heterogeneidad muchas veces y retracción de la cápsula puede darse en colangiocarcinomas. ¿Por qué? Porque hay áreas de fibrosis y entonces ahí podemos hacer cierta caracterización. Podemos decir, bueno, es un más formador de masa, puede ser un colangiocarcinoma por la retracción de la cápsula que tiene. Vemos que también hay un hígado ahí que tiene bordes irregulares y que no es tan homogéneo como esperaríamos en otros tumores. Entonces ahí vemos la diferencia, ¿verdad? Es más homogéneo y el otro tiene más inhomogeneidad dentro de la misma lesión. Y también vemos que puede ser utilizadas en las diferentes en estadificaciones, por ejemplo, como ser el cáncer rectal. ¿Por qué? Porque es más fácil poder ver ciertas áreas de restricción o engrosamiento dentro de las lesiones, en este caso del recto, ¿verdad? Y también podemos ver que en otras imágenes pudiesen no verse ciertas adenopatías que acá podemos verlas con mayor sensibilidad al momento de estar ante o valorando una secuencia de difusión. Igual acá, ¿verdad? Entonces para ya habíamos dicho, ¿verdad? Algunas ciertas masas, ¿verdad? Ya sea pancreáticas, podemos distinguir entre algunas que son quísticas o algunas que meramente representen una lesión tumoral dentro de las mismas. Y asimismo hacer énfasis en los ganglios que están alrededor para poderlos ver más fácilmente. Y en este caso, ¿verdad? Algunas recidivas de tumores como ser renales, aquí vemos una lesión en la región interpolar del riñón derecho, definitivamente restringen difusión y vemos que en el mapa de ADC también se ve hipoitenso, entonces que es una restricción verdadera y que puede corresponder a una recidiva tumoral en este caso. Y esa sería básicamente la bibliografía que utilicé y de forma lo más sencilla que pude tratar de transmitirles cómo podemos nosotros diagnosticar mediante este tipo de secuencias y por qué la importancia y en qué situaciones clínicas es que nosotros debemos de darle énfasis. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algo para que
o algo que quieran compartir dentro de sus experiencias, para que la tienen, o alguna duda que tengan conmigo. De lo que dice, la verdad que tenemos que tener en cuenta que no podemos por sí sola interpretar una imagen de difusión, que tenemos que ir viendo las diferentes secuencias, llevar un patrón, primero el T1, la anatomía, T2, ver si estamos bien el cerebro, no podemos interpretar aisladamente una todas las imágenes, T1, T2, T2, difusión, tiene impacto del cerebro. Pero por ejemplo, en tóxica, al igual, así no podemos interpretar primero un mapa de difusión sin ver el T2, que no vamos a equivocar. Entonces tenemos siempre que tener en cuenta que no debemos de interpretar secuencias aisladas, hay que llevar el orden secuencial para la redundancia. Por recomendación. La utilidad de la difusión, pero no solo es eventos isquémicos, también una aplicación en láser, próstata. Eso es lo que define, por ejemplo, en la zona periférica, es primero hay hallazgos en difusión y luego hay hallazgos en el recto para dar una respuesta al tratamiento y hacer una área de fibrosis, de una residual hormonal. La fibrosis no va a restringir a la difusión, es la residual hormonal. Y no se puede también con el contraste, la fibrosis puede ser también la residual va a reforzar la y la detección de lesiones en casos, por ejemplo, que no puede ser tan evidentes en la por ejemplo, lesiones que no se miraban, no se caracterizaban por normal. Y la física, ¿verdad? Es bien extensa, ¿verdad? Bien difícil. Pero en general, entre lo que define que tan ponderada en difusión va a estar una imagen es el valor de B. El más alto sea ese valor de B, más potencial en difusión. Más va a brillar lo que restringe la difusión en comparación a lo que restringe. Pero es normal, que entre mayor el valor de B, menor es la calidad de la imagen. La relación señal se pierde. Y tiene lógica, ¿verdad? Porque todo lo demás que no restringe va perdiendo señal. Y se va a ver más negro. Bueno, muchas gracias. La verdad, como dice Jorgito, la física de la formación es tan fácil, ¿verdad? Y cada... No oigo, dice. Gracias. Ya terminamos, doctora. Bueno, siguen grabando, ¿verdad? Podemos hablar. Estoy en pijama todavía. La doctora. Buenos días, espero que el doctor Almendares quite esto. Está muy interesante la clase. Difusión es mucho que hablar, entonces podemos entender, ya Mercy y Jorge hicieron comentarios y muy bien lo expusiste, Wilma. Entonces hay muchas cosas que tenemos que irnos acostumbrando y como dijo Mercy, las imágenes de difusión y como bien lo dijiste, no tienen buena resolución espacial, ¿verdad? Entonces hay que interpretarlas en el contexto de todas las secuencias. Vemos como en el caso de cerebro, cómo está en FLAIR, cómo está en T2, en T1, si hay que administrar contraste como está,
y luego ver difusión, porque cuando ya vemos difusión y junto todo eso nos aclara las dudas diagnósticas y podemos hacer mejores diagnósticos diferenciales. Lo mismo pasa en abdomen, en músculo esquelético o en cualquier parte del cuerpo. No podemos concebir un estudio, especialmente si estamos investigando tumores o metástasis, sino recidiva, siempre en tumores, ¿verdad? Si no tenemos una difusión, pero no lo hacemos aislado por la mala resolución espacial que tiene, pero sí podemos ver la restricción y podemos ver todo, cómo se comporta en B0 y cómo se comporta en los demás B. Acuérdense que cada tejido también es importante. Por ejemplo, no sé si lo dijeron, en próstata es el valor de B, siempre la máquina hace un valor de 0 y el valor de B, el alto, tiene que ir más alto, tiene que ser mayor de 1400 milímetros por segundo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Lo mismo caemos a lo mismo que dependiendo del órgano, la patología, también tenemos que ver el comportamiento de la difusión. Muy bonita clase, incluso hasta yo aprendí muchas cosas, especialmente la fórmula, porque cada día aprendemos de física de resonancia. Acuérdense que somos médicos, no tenemos formación en física, solamente 6 meses y ahora que lo han acortado, entonces tenemos que irlo aprendiendo poco a poco, pero les garantizo que, y los animo a que sigan leyendo, no para ir entendiendo lo que ya entendieron en resonancia e irlo entendiendo con la física. Ah, por esto es que se ve, eso fue lo que en difusión. Muy bien. Gracias, doctora. A ustedes nos vemos. Me voy a desconectar. Saludos a todos. Ahí escucho a Mercy. Saludos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Buenos días. Me queda secuestrar un avión. El día de la la